Dicen que el dinero no da la felicidad, pero sin duda puede comprar una buena venganza. Y la humillación, bueno, esa es un arma que, bien afilada, puede cortar más profundo que cualquier puñal. Yo confiaba en Sara, le entregué mi vida, mi corazón, y sí, también mi considerable fortuna. La amaba con una intensidad que ahora, al recordarlo, me provoca un escalofrío. Éramos la pareja perfecta ante el mundo, la envidia de todos, ricos, exitosos y enamorados. Vivíamos en una mansión, una jaula dorada que ella convirtió en mi prisión. Todo comenzó con cambios sutiles, como las primeras notas discordantes de una melodía siniestra. Ausencias prolongadas, reuniones de trabajo que se extendían hasta la madrugada, una nueva obsesión por su apariencia, un brillo inusual en sus ojos cuando recibía ciertos mensajes. Pequeñas fisuras en la sólida estructura de nuestro matrimonio. Yo quería ignorarlas, convencerme de que eran imaginaciones mías, pero las fisuras se ensancharon y la verdad, como una inundación, comenzó a filtrarse en mi vida, amenazando con ahogarme. Un día, la seguí. No fue fácil, pues ella se había vuelto experta en el arte del engaño. La vi entrar en un hotel de lujo, del brazo de un hombre que no era yo. Un hombre más joven, atractivo, con una sonrisa de suficiencia que me provocó arcadas. Era Daniel, un socio de menor rango en la empresa de Sara, un trepador social al que yo había considerado, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, un buen chico. Un lobo con piel de cordero. El dolor de la traición me golpeó con la fuerza de un huracán, me dejó sin aliento, me hizo dudar de todo, incluso de mí mismo. Pero en medio del dolor, una fría determinación se apoderó de mí. No iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a permitir que me pisotearan. Iba a actuar, a usar las mismas armas que ellos usaban contra mí, el engaño, la manipulación, el poder del dinero y la influencia. La venganza, como una obra maestra, se empezó a gestar en mi mente. Contraté a un investigador privado, un profesional discreto, para reunir pruebas, documentar cada encuentro, cada caricia, cada susurro traicionero. Cada foto, cada grabación, era una daga que se clavaba en mi corazón, pero también era un ladrillo más en la construcción de mi venganza, un paso más hacia la destrucción de Sara y Daniel. Paralelamente, empecé mi campaña de desgaste psicológico contra Sara. Cambiaba objetos de lugar en la casa, objetos importantes para ella, como sus joyas o sus diarios. Contrataba actores para que la abordaran en la calle, fingiendo conocerla, mencionando detalles íntimos de su vida secreta, detalles que solo Daniel y yo conocíamos. Dejaba notas anónimas en su bolso, con frases como "lo sé todo, el tiempo se acaba". La veía palidecer, la veía temblar, la veía mirar por encima del hombro constantemente, preguntándose quién la vigilaba, quién conocía su secreto. La estaba atrapando, poco a poco, en una red de paranoia y miedo. Y su antes férrea seguridad se resquebrajaba. Pero mi plan no se limitaba a la tortura psicológica. Mi venganza sería, ante todo, económica. Sara era ambiciosa, su estatus y riqueza lo eran todo para ella. Así que decidí golpearla donde más le dolía, en su bolsillo, en su reputación, en su imperio de cristal. Con la ayuda de un abogado astuto y sin escrúpulos, y usando la información privilegiada que tenía sobre las operaciones financieras de la empresa, empecé a filtrar información a la prensa, información cuidadosamente seleccionada para dañar la imagen de la empresa y, por ende, la de Sara. Las acciones se desplomaron, los inversores retiraron su capital, los clientes se alejaron. El imperio que Sara había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. Era su turno de sentir la desesperación que yo experimenté. Mientras tanto, Daniel también probó el amargo sabor de la venganza. Utilizando mis contactos en el mundo empresarial, me aseguré de que su reputación quedara manchada para siempre. Lo presenté como un trepador sin ética, como un traidor que apuñalaba por la espalda. Nadie quería asociarse con él, nadie quería contratarlo. Su carrera estaba acabada, su futuro destruido. La sonrisa de suficiencia que tanto me había irritado se borró de su rostro, reemplazada por una expresión de derrota absoluta. Finalmente, llegó el momento de la confrontación. Invité a Sara a una cena de reconciliación en nuestra mansión. Ella acudió, con la esperanza pintada en sus ojos, pensando que tal vez podría salvar algo de las ruinas. La recibí con una sonrisa fría, la conduje al comedor, donde la mesa estaba puesta con un lujo ostentoso, y le serví una copa de su vino favorito. Brindamos por un nuevo comienzo, pero en el brindis solo había un vencedor. Entonces, le mostré las pruebas que había recopilado, las fotos, los videos, las grabaciones. Le narré cada detalle de su traición, cada mentira, cada engaño. La vi derrumbarse, la vi suplicar, la vi arrastrarse, pero no sentí piedad. Le expliqué, con una calma que me sorprendió incluso a mí, cómo había orquestado su caída,
cómo había destruido su empresa, cómo había arruinado la reputación de Daniel. Y finalmente, para rematar, le informé que había modificado nuestro acuerdo prenupcial. Un pequeño cambio que ella no había notado, pero que le costaría todo. Se quedaría sin nada. La eché de la casa, de mi casa, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. La vi alejarse, sola y derrotada, bajo la lluvia torrencial que había comenzado a caer, como si el cielo mismo estuviera llorando por ella, o tal vez, burlándose de su desgracia. Se quedó sin nada, su reputación destruida, su carrera acabada, y lo más importante, su amado dinero, esfumado. Daniel, por otro lado, intentó contactarme, suplicando, amenazando, pero lo ignoré. Su vida era un desastre, un caos que él mismo había creado. Eventualmente, desapareció de mi radar, probablemente huyendo a otra ciudad, o a otro país, para empezar de nuevo con una identidad manchada y un futuro incierto. Yo me quedé solo en la mansión, rodeado de lujos que ya no me importaban, saboreando la victoria, una victoria que tenía un sabor agridulce. Había ganado, había ejecutado mi venganza a la perfección, pero el precio había sido alto. La soledad era mi única compañera, el silencio era ensordecedor. La venganza me había dado una satisfacción momentánea, pero no había llenado el vacío que Sara había dejado en mi vida. De hecho, lo había hecho más grande. Pensé que al destruir a Sara y a Daniel, recuperaría la paz. Pensé que al verlos caer, mi dolor se desvanecería, como una nube oscura que se disipa con el viento. Pero me equivoqué. La venganza es un veneno que se esparce, que contamina todo lo que toca. Y yo, el arquitecto de su caída, me había convertido en la primera víctima de mi propia obra maestra del rencor. La soledad en la mansión era asfixiante. Cada rincón me recordaba a Sara, a su risa, a su perfume, a la vida que habíamos compartido, a la vida que yo había destrozado. Los días se sucedían, idénticos, vacíos. El dinero, el poder, el lujo. Nada de eso importaba ya. Había ganado, pero me sentía más perdido que nunca. Y fue entonces cuando ella apareció. Isabela era una joven periodista, audaz y perspicaz, que escribía para una revista digital de investigación. Llegó a mi puerta con una sonrisa encantadora, y una mirada que parecía leer el alma. Decía que estaba investigando la caída de Sara, el colapso de su imperio, y quería entrevistarme, conocer mi versión de la historia. Al principio, me negué, pero había algo en ella, una mezcla de inteligencia y vulnerabilidad, que me hizo bajar la guardia. Tal vez era la soledad, la necesidad de hablar con alguien, de confesar mis pecados. O tal vez era su asombroso parecido físico con Sara, una cruel jugada del destino que me descolocó por completo. Comenzamos a reunirnos, primero en la mansión, luego en discretos cafés. Isabela escuchaba con atención mientras yo le narraba mi historia, la historia de una traición y una venganza, omitiendo, por supuesto, los detalles más escabrosos, las manipulaciones más retorcidas. Ella me veía como una víctima, como un hombre traicionado que había luchado por lo que era suyo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí comprendido, justificado. Incluso, me atrevería a decir, querido. Con el tiempo, la relación profesional se transformó en algo más. Isabela se convirtió en mi confidente, en mi amiga, y eventualmente, en mi amante. Era una relación extraña, construida sobre las cenizas de mi matrimonio fallido, sobre el fantasma de Sara. Pero Isabela me hacía sentir vivo de nuevo, me devolvía la pasión que creía perdida. Con ella, la jaula dorada se sentía un poco menos asfixiante. O eso creía. Un día, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me advirtió que tuviera cuidado con Isabela, que ella no era quien decía ser. Al principio, lo descarté como una broma de mal gusto, un intento de Daniel, tal vez, de seguir atormentándome desde las sombras. Pero la llamada sembró la semilla de la duda en mi mente. Y la duda, como una mala hierba, empezó a crecer, a enredarse alrededor de mi corazón. Empecé a investigar a Isabela, en secreto, con la misma meticulosidad con la que había investigado a Sara. Contraté a un nuevo investigador, un hombre de pocas palabras y métodos expeditivos. Lo que descubrí me dejó helado. Isabela no era solo una periodista. Era la hermana menor de Daniel. Había cambiado su apellido, había fabricado una nueva identidad, y se había acercado a mí con un único objetivo, vengar a su hermano, destruir al hombre que, según ella, le había arrebatado todo. La mujer en la que había confiado era una enemiga encubierta. Me sentí traicionado, una vez más, utilizado, manipulado. La historia se repetía, pero esta vez, los papeles se habían invertido. Yo era la víctima, el objeto de una venganza cuidadosamente planeada. Pero no iba a caer sin luchar. No iba a permitir que Isabela me destruyera como yo había destruido a Sara y a Daniel. Esta vez, yo tenía la ventaja.
Yo conocía su secreto. La confronté, le mostré las pruebas que había reunido, la desenmascaré. Isabela no lo negó. Me confesó todo, con lágrimas en los ojos y una rabia contenida que la hacía temblar. Me dijo que Daniel había quedado destrozado después de su caída, que había caído en una profunda depresión, que había intentado rehacer su vida, pero que la sombra de la humillación lo había perseguido sin tregua. Culpaba a Sara, pero sobre todo, me culpaba a mí. Isabela había urdido un plan para acercarse a mí, para ganarse mi confianza, para luego, en el momento justo, darme donde más me dolía, pero no a través de lo material, ya que poco quedaba, sino a través de las emociones. Su plan era enamorarme, para luego romperme el corazón y hundirme en la miseria. Un plan que casi había funcionado. Pero había algo más, algo que Isabela no me había contado. Un giro inesperado que cambiaría el juego una vez más. Mi investigador descubrió que Daniel no estaba tan arruinado como parecía. De hecho, durante su relación con Sara, había estado desviando fondos de la empresa a cuentas secretas en paraísos fiscales. Una fortuna oculta que Sara desconocía, y que Daniel había estado utilizando para financiar su nueva vida, lejos de la ciudad, lejos de mí, y ahora, lejos de su hermana. Daniel no era la víctima que aparentaba, era tan culpable como Sara. Le revelé esta información a Isabela. Le mostré las pruebas, los extractos de cuentas, las transferencias. Ella se derrumbó, se negó a creerlo al principio, pero las pruebas eran irrefutables. Su hermano, el hombre al que ella había idealizado, al que había intentado vengar, era un ladrón, un mentiroso, un manipulador. La realidad cayó sobre ella como un mazazo. Su mundo se desmoronó. Isabela, destrozada y traicionada, decidió ayudarme a recuperar el dinero que Daniel había robado. Juntos, ideamos un plan para rastrear los fondos, para exponer a Daniel y obligarlo a devolver lo que había robado. Se convirtió en una aliada inesperada, una cómplice en una nueva partida de ajedrez financiero. La ironía de la situación no se me escapaba, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Trabajando juntos, logramos recuperar una parte considerable del dinero robado. Daniel, acorralado y expuesto, se vio obligado a negociar. Terminó devolviendo la mayor parte del dinero, a cambio de que no lo denunciáramos a las autoridades, a cambio de mantener su nueva vida en el anonimato. La caída de Daniel fue silenciosa, lejos del ojo público. Desapareció sin dejar rastro, con una pequeña fortuna, sí, pero con el estigma de la traición grabado en su alma, con la humillación como única compañera. Isabela y yo, después de la tormenta, nos separamos. No había rencor entre nosotros, solo una profunda tristeza y la comprensión de que ambos habíamos sido peones en un juego más grande, un juego de ambición, traición y venganza. Ella se fue de la ciudad, buscando un nuevo comienzo, lejos de la sombra de su hermano, lejos de mi recuerdo. Yo me quedé en la mansión, solo de nuevo, pero esta vez, la soledad era diferente. Había aprendido una lección dolorosa sobre el precio de la venganza, sobre la futilidad de la ambición desmedida, sobre la fragilidad de la confianza. La jaula dorada seguía ahí, pero la puerta estaba abierta. Ahora dependía de mí decidir si quería salir, si quería buscar una nueva vida, o si me quedaría allí, atrapado para siempre en el recuerdo de mis errores, en el eco de los susurros de Sara y Daniel, en la sombra alargada de la venganza que había consumido mi alma, dejándome vacío, perdido en un laberinto de mi propia creación. Y con una última pregunta retumbando en mi cabeza, ¿había valido la pena? La respuesta, temo, es más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. El dinero, al final, solo había comprado soledad y una profunda, ineludible, sensación de vacío. La verdadera riqueza, me di cuenta demasiado tarde, residía en otro lugar, en algo que había destruido con mis propias manos cegado por la rabia y el rencor. Y ahora, solo quedaba reconstruir, si es que era posible, sobre las ruinas de mi pasado. Una tarea titánica, para la cual no estaba seguro de tener la fuerza, ni la voluntad, necesarias.